Bienvenido al segundo módulo del Seminario de Derecho Procesal Civil. En esta oportunidad hablaremos del importante principio de concentración en el Código General del Proceso. Debe quedar claro que conforme a la estructura procesal que nos ha mostrado el Código de Procedimiento Civil, vigente desde 1970, la estructura del proceso estrictamente descrito ha estado conformado por una serie de etapas sucesivas. La actuación inicia en la demanda de una parte y luego de presentada esta vendrá la admisión. Luego de admitida la demanda vienen las formas de notificación al demandado. Esta notificación al admisorio puede surtirse de forma personal o subsidiariamente por aviso en tercer lugar, si se desconoce el paradero del demandado, a través del desplazamiento o finalmente por conducta concluyente. No sobra procesar que estas formas de notificación que traía el Código de Procedimiento ahora las mantiene vigente el nuevo Código General del Proceso. Luego de notificado el demandado y dentro del término de traslado, dicho demandado podrá emprender una defensa. También a través de varias formas, la primera y la principal de ellas de la contestación de la demanda. Luego, también dentro de este término de traslado, mediante las excepciones, que podrán ser de mérito para controvertir el fondo de la actuación o también que podrá ser prevista para controvertir los aspectos de forma. Y podrá defenderse el demandado a través de la demanda de reconvención o del llamamiento a terceros, y luego de ello pasamos a la audiencia preliminar, prevista en el artículo 110 del Código de Procedimiento Civil. Reiteramos, es la estructura del proceso del Código de Procedimiento Civil y que conforme a este mapa que acabamos de señalar fácilmente, podemos concluir que está en una etapa, a continuación de otra. Sin embargo, aparece en el Código General del principio de concentración previsto en el artículo 5, de manera que en el objeto de cada una de ellas se cumpla sin solución de continuidad. Por ello se señala la norma que el juez no puede ni suspender ni aplazar ninguna audiencia salvo algunas causas, reglas de excepción que veremos más adelante. Por ello el Código General nos muestra una estructura más ágil y más dinámica. Principio de concentración. La actuación procesal ahora se va a recoger en dos importantes audiencias. La audiencia inicial, que trata del artículo 372, la audiencia de instrucción y juzgamiento, prevista en el artículo 373. Estas audiencias las veremos en unos módulos independientes por la gran importancia que recogen en el Código General del Proceso. Conforme a las reglas que conforman el artículo 107 del nuevo ordenamiento, toda audiencia o diligencia se adelantará sin solución de continuidad. El juez deberá reservar el tiempo suficiente para agotar el objeto de cada audiencia o diligencia, ya mencionadas anteriormente. Y el juez deberá respetar sacramentalmente esos términos, so pena de una sanción grave o sancionable, conforme lo dispone el mismo ordenamiento. Por lo anterior, la idea radica en que ahora el juez en esas dos audiencias va a recoger la estructura de ese proceso. Ello implica entonces que ahora la audiencia inicial va a agotar las mismas etapas que se surtían en la audiencia inicial, entre otras la instalación de la audiencia, la fijación del litigio, el control de la legalidad, el decreto de pruebas, entre otras. Todo se agotará en solo una audiencia, y luego de agotada esta, vendrá la audiencia de discusión y juzgamiento que trata el artículo 373, en el cual, de modo primordial, se surtirá en la misma audiencia, repito, la etapa de prueba y alegato y sentencia. Y luego ya la sentencia no se proferirá a 40 días, después del alegato de conclusión, como ocurrirá en el Código de Procedimiento Civil, sino que ahora deberá surtirse en una forma oral en el curso de la misma audiencia. La declaración de pertenencia en el Código General del Proceso aparece recogida en el artículo 375 del Código del Procedimiento Civil. Este proceso previsto en el artículo 407 y su estructura, como ya lo señalamos, se surtía en tres etapas diferentes. Periodo probatorio, los alegatos, por separado la sentencia. En el curso de las diligencias de la inspección judicial, que además se tornó en una prueba obligatoria so pena de nulidad en aplicación del principio de concentración en la misma inspección judicial. Si están presentes los testigos, el juez podrá recibir la declaración de estos testigos que declaraban sobre los aspectos alegados en esta demanda, por parte del poseedor material del bien. También en la inspección judicial se podrá revisar los documentos allegados junto con la demanda. Si eventualmente se requiere la intervención de un perito, allí mismo se podrá escuchar la exposición de dicho experto. Luego, como podemos ver, sobre pretexto de la inspección judicial, allí mismo se surtió todo el debate probatorio. Esto es la inspección judicial, testigos, prueba documental y el recorrido del predio. Por ello, en estricta aplicación del principio de concentración, el juez le correrá traslado a las partes para alegar de conclusión. Primero la parte del demandante y luego la parte demandada, cada uno de ellos por un término de 20 minutos. Y finalmente, el juez podrá proferir la respectiva sentencia en forma oral.
Otro ejemplo lo tenemos cuando se presenta el cambio del juez al anterior proceso en el principio del mismo juez que escuchó los alegatos de conclusión. Debe ser el mismo que a su turno profiera la sentencia respectiva. Sin embargo, el artículo 373 del Código General permite que la sentencia se pronuncie por fuera de la audiencia, escrito dentro de los 10 días siguientes. En la aplicación del principio de concentración, el nuevo juez debe convocar a una audiencia especial y solemne para repetir la etapa de alegatos de conclusión y a continuación proferir las respectivas sentencias. Si el juez no obra de esta forma, obviamente ello generará la nulidad de la actuación procesal, porque la etapa de los alegatos de conclusión será fundamental en el Código General del Proceso. No obstante lo anterior, si bien es cierto que por mandato del artículo 5, en armonía con el artículo 107, el juez no puede ni suspender ni aplazar ninguna diligencia, si aparecen algunas excepciones. Podemos citar 3 ejemplos. Primero, la prueba testimonial, en aquellos eventos en que no se puede convocar a testigos y se considere que la versión de tal declarante es fundamental para las resultas del proceso, en aplicación con el artículo 118, numeral 3 de la parte que solicitó la prueba, puede pedirle al juez que suspenda la audiencia y que recauden las demás pruebas para continuar en una nueva prueba final, en la cual exclusivamente recibirá la declaración del testigo pendiente. Lo propio ocurre con la prueba pericial por incepción que nos muestra el artículo 222 del Código General. La excepción consiste en que cuando quiera que el perito no pueda concurrir a la audiencia, eso sí, previa justificación de fuerza mayor o caso fortuito. Segundo, la parte que solicitó la prueba podrá solicitar el aplazamiento o la suspensión de la audiencia para continuarla en una nueva oportunidad, en la cual se surtirá el debate al interior de tal prueba pericial. Tercero, finalmente el artículo 145 del nuevo ordenamiento en caso de recaución, si se presenta por lo menos con 5 días antes de la celebración de la audiencia, como acabamos de ver en síntesis, al juez le está prohibido suspender o aplazar una audiencia, salvo las excepciones como las que vimos en la presente charla. Ese es el principio de concentración objeto de este módulo.